Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, el mundo dice que estamos locos. ¿Locos? Octava y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, ¿qué somos o qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? El mundo es desagradecido con Dios y tienen locura. Nosotros marcamos la diferencia. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 12 al 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios. Dice que el hombre natural, ¿quién es ese hombre natural? El que es carnal, el que tiene el espíritu del hombre esclavo en los malos deseos, en las pasiones y en los placeres. Tiene el espíritu del hombre esclavo de la concupiscencia de la carne. Y dice que el hombre natural no percibe, o sea, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Escúchalo bien, porque para él son locuras, o sea, se sale de lo que están acostumbrados a vivir tradicionalmente. Y dice la palabra que no las puede entender, porque es como si le estuvieran quitando parte de los que ellos son en el mundo. Por eso no las pueden entender, ni le dan sentido tampoco. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se han de distinguir buscando la razón de lo que es justo y más conveniente. Y nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, ese espíritu de pasión, de placer, de concupiscencia en la codicia del mal, esclavo de la carne, sino el espíritu que proviene de Dios, ese espíritu que nosotros es luz, es amor en obra de justicia a nuestro prójimo y es paz. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? La herencia del reino, por la perpetuidad de su gloria. Dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana, la ciencia de ellos es el conocimiento en los negocios, cómo hacer riquezas, cómo volverse más rico. Pero dice el Señor que no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, o sea, ajustando lo espiritual
de nosotros a lo espiritual de Dios. Mira. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 19 y 20. Siendo vosotros cuerdos, de buena gana toleráis a los necios, pues toleráis si alguno se enaltece, si alguno toma lo vuestro, si alguno os esclaviza, si alguno os da de bofetadas, si alguno os devora. Mira qué hermoso es tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí otra vez Dios a través del apóstol Pablo. Dice, siendo nosotros cuerdos, o sea, nosotros tenemos buen juicio en el buen discernimiento del bien y del mal, y somos personas que en nuestras acciones meditamos y tenemos la oportunidad de reflexionar y de arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios. Entonces dice, siendo vosotros cuerdos, de buena gana, o sea, de buena voluntad, toleramos a los necios, o sea, soportamos, sufrimos la necedad, la insensatez de los demás, a veces hasta la misma terquedad y obstinación. Pues toleráis si alguno se enaltece, si alguno se jacta de sí mismo y pretende ser más que nosotros, pues lo toleramos. Toleramos también si alguno toma lo nuestro, o sea, nos quita pertenencias. También toleramos si alguno nos esclaviza, o sea, en el trabajo secular nos somete a un trabajo duro o excesivo. También toleramos si alguno nos da de bofetadas, nos da golpes en la mejilla, o si alguno nos devora, o sea, nos quiere destruir. Nosotros estamos en la misma situación de nuestro Señor Jesucristo, que fue condenado a muerte y Él ni siquiera se defendió de los que pretendían quitarle la vida. Sencillamente encomendó su causa al Dios que juzga con justicia. Lo mismo debemos de ser nosotros. Si en alguna ocasión alguien nos quiere quitar la vida, pues sencillamente en ese momento no podemos devolver mal por mal, no podemos devolver maldición por maldición, ni herida por herida, ni nada. Entonces lo único que podemos hacer es seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, encomendar nuestra causa al que juzga con justicia. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versos 16 y 28. Cuando llegó a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira, dice aquí en el Evangelio de San Mateo que cuando llegó a la tierra nuestro Señor Jesucristo de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, 2 personas que en su manera de ser eran perversas y además pues estaban poseídas de demonios y que salían de los sepulcros, porque el lugar de estas personas pues es el lugar donde están los muertos. Y acuérdate que Dios no es Dios de muertos. Dice que feroces en gran manera, o sea, crueles, tanto que causaban pavor a la gente y tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, así como estos 2 vinieron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, asimismo le traían a Él muchos endemoniados, muchas personas perversas y poseídas, o sea, prácticamente que en un estado de locura. Y con la palabra, mira qué importante es, con la palabra echó fuera a los demonios
y sanó a todos los enfermos. Cada vez que nosotros obedecemos esa palabra viva de Dios, esa palabra está tomando vida en nosotros y esa misma palabra nos está limpiando de presencias demoníacas y al mismo tiempo nos está sanando de enfermedades. Mira qué tan bueno es entender las cosas del Señor. Vuelvo y te repito, la palabra de Dios es viva, escúchalo bien. Y cada vez que nosotros la coloquemos por vida, la misma palabra, nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, el Espíritu Santo, que es la palabra, echa fuera de nosotros los demonios y nos sana de las enfermedades. La misma palabra limpia y purifica nuestros cuerpos. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del verso 2 al 5 y 18. Vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mira, dice aquí el Evangelio de San Marcos, que vino al encuentro de nuestro Señor Jesucristo de los sepulcros, o sea, el lugar de los muertos, un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un hombre deshonesto, inmoral, poseído de demonios, que eso es lo que hacen los demonios en el mundo, llevar a la humanidad a la deshonestidad y a lo inmoral. Y nadie le podía dominar, precisamente porque estaba poseído de ese demonio. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Mira que el demonio inclusive produce insomnio. Y el propósito de ellos es destruir y matar a aquella persona. Y dice que, y en los sepulcros, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, causándose dolor, porque el propósito de ese demonio era destruir a esta persona que era como un loco. Y dice que nuestro Señor Jesucristo lo liberó. Y al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, poseído, con actitudes perversas, le rogaba que le dejase estar con él. Mira, y estar con nuestro Señor Jesucristo no es rezar un Padre Nuestro. Estar con Dios, con el Espíritu Santo, es unirse a Él en un solo espíritu, en el sentir y en el parecer de Dios, en la voluntad de Dios, que es perfecta por toda justicia, que es buena y que es agradable, porque estar con Dios nos da una vida de gozo y de paz. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.